Carlos nos va a hacer el favor de platicarnos sobre alteraciones del sistema climático, ciencia, combustibles fósiles y los riesgos de la desinformación. El doctor Carlos Gay es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, también es su jefe de departamento de Ciencias Atmosféricas. Es un investigador titular de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, coordinador del programa de investigación en cambio climático de 2009 a 2020. También ha coordinado el Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México de 2008 a 2014 y es jefe del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Ha sido el coordinador general del Congreso de Investigación en Cambio Climático de 2011 a 2020, de 2019 y del Seminario Permanente del PINC. Es uno de los coordinadores generales del Reporte Mexicano de Cambio Climático, además de autor líder. Fue director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de 2001 a 2009. De agosto de 2010 a octubre de 2012 fue presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Gobierno Federal. En el año 2010 formó parte del subcomité académico de la COP16, que fungió como órgano asesor del gobierno mexicano en la realización de la Conferencia de las Partes número 16 en la Convención Marco de Naciones Unidas. Durante el periodo 1995 a 1999 fue director de la Unidad de Cooperación y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología. En dicho periodo se desempeñó como consejero científico del gobierno en materia de cambio climático y formó parte del grupo negociador mexicano en la Comisión Ambiental de Norteamérica. Desde hace más de 25 años desarrolla en México líneas de investigación del cambio climático, tales como las bases físicas, vulnerabilidad, adaptación y mitigación, y de climatología local, regional y global. Fue coordinador del proyecto México, una visión hacia el siglo XXI, el cambio climático en México, que fue estudio pionero de gran escala sobre los posibles impactos potenciales de cambio climático en México, financiado por el US Country Studies Program. Además, coordinó la primera comunicación nacional de México ante la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Desde hace más de 40 años ha trabajado en el estudio de transferencia de radiación en atmósferas planetarias y más recientemente se ha dedicado a la aplicación de metodologías de lógica difusa en el desarrollo de modelos climáticos simples. Ha colaborado en la publicación de más de 50 libros como editor y autor y tiene más de 50 artículos de investigación arbitrados. Ha dirigido más de 20 tesis, tanto en licenciatura como maestría y doctorado, en distintas instituciones de educación superior. También ha sido varias veces asesor de postdoctorado. Es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en astrogeofísica por la Universidad de Colorado en Boulder. Desde hace más de 30 años ha impartido cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias y posteriormente del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Desde 1982 ha sido profesor de asignatura B en la Facultad de Ciencias. Carlos, un gusto como siempre tenerte por aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias, Pancho. Te voy a pedir que me manden copia de mi semblanza, Un gusto. porque hace, hace tantos años Bueno, en realidad tú ya hiciste una introducción bastante acertada y cercana a lo que está ocurriendo con este nuevo documento del Departamento de Energía que comisionó el gobierno de Estados Unidos realmente otra vez. Esto ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero esto es la más reciente y una de las cosas que se pone aparente pues es que son los mismos, más o menos los mismos autores que desde tiempo, voy a decir casi inmemorial, han sido críticos de lo que se ha venido diciendo sobre cambio climático, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que tú también lo mencionaste ahora, es esta aparente ciclicidad en que regresamos a en que regresamos a unos argumentos que en realidad creíamos que ya estaban superados y que pues se vuelven a sacar a relucir. Y el punto a lo mejor ahí es que pues es una nueva generación a la que hay que engañar, es una nueva generación la que hay que engañar y que comprende pues digamos los últimos 30 años, o sea, esta gente que nació después de que se hubiera aparentemente superado este movimiento de los escépticos al cambio climático, pues esa generación se acaba ese movimiento, pero la que estamos ahora, la que se tiene que enfrentar con estos nuevos comentarios
que están vertidos en este documento, por ejemplo, pues son nuevitos realmente. Entonces es otra vez este asunto de volver a empezar. A ver, ahí lo que ven ustedes es una especie, como son gráficas simplificadas, pero que provienen de todas estas publicaciones del IPCC y de estos escenarios que se han venido cocinando a lo largo del tiempo. Y pues ahí muy simplificadamente vemos que los tres escenarios que apuntan, hay dos de ellos que consideramos relativamente, bueno, moderados y uno que pudiera ser esto relativamente favorable. Ninguno de los tres lo es, porque los tres muestran, por ejemplo, los datos hasta el 2025, más o menos, el 2025, pues serían datos que se apegan al observado. Entonces, el hecho de que nos hayamos calentado es esto, pues un poco, pues que nos hemos calentado, ¿no? Para el 2100, lo que estamos viendo son diferentes grados, bueno, la posibilidad de calentamientos altísimos, ¿no? Hasta de 10 grados centígrados. Y pues esto es lo que dice la ciencia, ¿no? La siguiente, por favor, pónganme la siguiente, porque esto es nada más para ponerlos un poco en contexto. Aquí están las temperaturas globales de acuerdo también a los escenarios. Para el 2020, por ejemplo, este 2.6 anda por 1.2. Esto, los tres escenarios, este sería el más grave, por ejemplo, el 8.5, el SCP-5 8.5. Ese vemos que se calienta 4.5 grados, por arriba de las temperaturas de 1900, 4.5 grados, o sea, vamos, el 1.5 para el 2100 del más discreto, el SCP-1, 2.5 SCP-2 y SCP-5, 4.5. Bueno, aquí lo que yo quiero resaltar un poco es que aquí lo que estamos viendo es al 2100, 2050. En realidad, ahí estamos tratando de prever qué es lo que va a pasar. Estamos prediciendo el futuro, pues que es lo más difícil de predecir, y nos estamos dando cuenta, pues de que sí hay digamos, dependiendo del modelo de los modelos que utilicemos, por ejemplo, estos son de las emisiones, dependiendo de los modelos que utilicemos, pues las temperaturas van a aumentar correspondientemente. O sea, modelos moderados, pues las temperaturas son un poco menores, y modelos menos moderados, pues van a tener temperaturas mayores para fin del siglo XXI. Esto un poco lo que está diciendo es que, pues evidentemente que tenemos incertidumbres acerca de cómo vamos a estarnos desarrollando. Todos estos modelos, todos estos modelos dependen en la forma como académicos y científicos contemplan que puede ser el desarrollo industrial, económico, en algunos de ellos más social, de la humanidad, y también dependen de cuántos humanos habrá para fines de siglo, y dependen también, entre otras cosas, para ver cuántos humanos va a haber a fin de siglo. Entonces, lo que podemos decir es que estas visiones, pues son visiones muy educadas, digamos, no son visiones de aficionados a la ciencia o aficionados al fútbol, a los que se les pregunta cómo ven ustedes que va a estar cómo va a estar la temperatura en el futuro, ¿no? Entonces, mi punto aquí es decir que estas predicciones que muestran diferencias e incertidumbres, pues depende también de cuánta incertidumbre le podamos nosotros achacar a cómo nos vamos a estar desarrollando en el futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a empezar a entrar vamos a empezar a entrar entre las contradicciones entre lo que dice el Departamento de Energía en su reporte y lo que tenemos nosotros de la evidencia actual global. Aquí tengo déjenme que les diga, porque quiero ser aquí claro y en cierto sentido transparente. Esto podría haber puesto aquí, que me ayudó para hacer esta presentación, me ayudó Copilot, ¿no? Le doy su crédito para que no digan que me lo he hecho yo todo así. Adelante, por favor. Bueno, esto es lo que en resumen el reporte de la DOE reclama.
y vamos a empezar. El CO2 no es dañino y beneficia el crecimiento de las plantas. Los voy a leer. Los modelos de cambio climático exageran el calentamiento. No, no se ve un crecimiento en los extremos, extremos del tiempo en Estados Unidos. El crecimiento o la elevación del nivel del mar es modesto y no se acelera. Los, estas cosas de los arrecifes de coral se están recuperando. La mitigación agresiva puede dañar la economía más que el cambio climático, por sí mismo. Aquí lo que les puedo decir es que todas estas afirmaciones no son completamente verdad. No voy a decir que son mentiras porque tienen sus rasgos de verdad, que eso es lo que en realidad lo hace complicado que uno las deseche completamente. O sea, no son afirmaciones completamente falsas, pero lo que está ocurriendo es que una cosa es basarse en estas contradicciones o basarse en las incertidumbres que la modelación del clima y la creación de modelos futuros nos plantean para decir cosas que en realidad ya habíamos nosotros superado, ¿de acuerdo? El CO2 no es un contaminante dañino. Bueno, ¿en qué sentido, no? Nosotros respiramos CO2 y no nos morimos. Si respiramos demasiado, sí nos morimos. CO2 producimos nosotros, está en cierta concentración en la atmósfera, ¿no? Esto de que climate models exaggerate warming, esto de que exageran el calentamiento, bueno, pues esa es la opinión de esta gente, ¿no? Ya vimos que hay unos que pues sí son los que nos dicen que nos vamos a calentar más, otros menos, pero en realidad esto también es que exageren el calentamiento, pues es la opinión de alguien, o sea, no es basado en números. Y estas sí son, algunas de estas sí son francas, que no son, son mentiras, ¿no? Lo de los extremos en el estado del tiempo en Estados Unidos, pues los está inundando a cada rato, les está produciendo incendios forestales a cada rato, inundaciones por todos lados. Entonces, sí, pues no se lo creen ni ellos, ¿no? Esto, esto de que es modesto, pues todo depende de su opinión. ¿Qué significa modesto, no? 8 pulgadas, 10 pulgadas, es modesto y no se acelera. Esto tampoco es verdad, ¿no? Y esto de que los arrecifes de coral se están recuperando tampoco es verdad. Entonces, bueno, sigamos adelante, ¿no? Bueno, estas son cosas que han estado pasando ahorita. En el 2025, temperaturas mayores de 46 grados centígrados, más de 2.300 muertos. Los estudios de atribución para muertes relacionadas con el calor, pues son un 65% y este reporte reclama o dice las heat waves en Estados Unidos no se están intensificando. Y esto en realidad pues es contrario a la experiencia de mucha gente que hace un año o 2 años estaban quejando del domo de calor que había en el oeste americano y que les estaba causando problemas con los incendios forestales, con la falta de agua, con un montón de cosas, ¿no? Esto y la contradicción, a fin de cuentas, la contradicción más grande es que los datos globales nos indican que sí están creciendo la frecuencia y la severidad de estos fenómenos. Adelante, por favor, la próxima. Bueno, esto es otra vez, lo dije, la contradicción. El Departamento de Energía dice que no hay una aceleración clara en estos medidores de las mareas y la verdad es que las tendencias globales muestran una clara aceleración. En otras palabras, nos dicen verdades a medias o mentiras a medias y luego nos dicen mentiras. Adelante, por favor. Me voy a ir rápido porque en realidad otra vez lo de los eventos extremos de tiempo, 13 millones de desplazados en el sureste de Asia. Lo que pasa es que esto no los ven ellos, ¿no? A los 13 millones de gente que en el sureste asiático están moviéndose, pues a ellos les importa muy poco. Ellos viven en
pues no sé, Nueva York, Texas o algún sitio así. 156 tornados en Estados Unidos, en el medio oeste, en una semana. Estas cosas de que están fallándole las cosechas en el sur de Europa. Y el documento dice que no hay un incremento consistente en los huracanes, inundaciones y tornados. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Que sí están los extremos regionales están creciendo. Adelante, por favor. Estas son cosas que se han dicho en las publicaciones generales, el IPCC las recoge, ¿no? Coral bleaching. Bueno, 84% de este arrecife está afectado. Esto, y este documento declara que que se está recuperando y no es cierto, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, me puedo seguir, ¿no? 4 al 13% de las cosechas globales están mostrando que hay un declive en los rendimientos. Bueno, pues no, y ejemplos en particular en Zimbabue, ¿no? Y aquí el Departamento de Energía regresa a decir que el CO2 es muy bueno porque ayuda a la fertilización y esto elimina algo del estrés climático. Y la verdad de las cosas es que esto no es cierto. O sea, estos forzantes sobre los rendimientos, pues son mayores que los beneficios que causan el crecimiento del CO2. Aquí regreso yo porque muchas de estas cosas que estoy diciendo en el que el documento entra en documento ya estaban superados. Realmente ya pensábamos que ya no había que ya no había tema, como se dice ahora, que ya no había tema en relación a estos CO2 fertilización. Lo vuelven a sacar a relucir después de 30 años, lo vuelven a sacar. O sea, un montón de estas cosas las están reviviendo pues los mismos que las atacaron en un principio. Adelante, por favor, vamos a seguir. Más contradicciones, ¿no? Y ahí las tienen en resumen, ¿no? El hecho de que el CO2 es benéfico, que se exagera el calentamiento, que no hay unas tendencias en los extremos del estado del tiempo, que los arrecifes coralinos se están recuperando y que el nivel del mar es estable. Bueno, pues en realidad la evidencia contradice todas estas afirmaciones por parte de la DOE. O sea, adelante, por favor. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo decimos nosotros, pues la credibilidad del reporte del DOE está mal, ¿no? O sea, se puede comparar con un montón de publicaciones, las más importantes pues son pues todo lo que recoge el IPCC en cuanto a investigación global. El problema con esto es que esta mala información incrementa los riesgos para la población y incrementa los riesgos para, digamos, el desarrollo del planeta a futuro, ¿no? Y en realidad lo que está ocurriendo otra vez es que casi todos estos son, ¿cómo les diré? Todo esto son las afirmaciones que hace el IPCC y que hacemos nosotros en general, que podríamos tener una opinión de que a lo mejor son demasiado tímidas. Realmente, a veces las afirmaciones que se hacen a través del IPCC resultan tímidas. ¿Por qué? Bueno, pues el IPCC como organismo intergubernamental, pues tiene que dejar a un montón de gente completa, digamos, contenta. Entonces, lo que se trata de encontrar son afirmaciones contra las cuales no habría, por ejemplo, ningún investigador que en el contexto del IPCC se opusiera radicalmente. Tengo que decir que ha habido investigadores que realmente han abandonado al IPCC a lo largo de su historia, muy buenos investigadores, cuya opinión era pues un poco esta en la que estoy vertiendo, o sea que el IPCC a veces no representa la realidad y el pensamiento de la ciencia en ese momento, sino que es común denominador
en lo que científicos y políticos pueden estar de acuerdo, pero que no necesariamente recoge a veces la visión de muchos investigadores, ¿no? Esto es muy difícil de consensuar, este es un problema que tienen todos estos organismos internacionales que funcionan por consenso, o sea, no hay mayorías de votos, es consenso, la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, y esto es lo que hace que sean muy complicadas estas afirmaciones. Adelante, por favor. A ver, no sé qué más tengo ahí. Estas son cosas que hago yo junto con con Pilot, en realidad le agradezco mucho, que necesitamos promover transparencia científica y esto de ser ¿cómo se dice? Y que se le puedan reclamar a uno, ¿no? Y necesitamos apoyar las medidas y las estrategias que tratan de incrementar la resiliencia y la adaptación a los cambios esperados del clima. Y también, pues hay que empujar, ¿no? Por la innovación en energías limpias. No hay que ser complaciente. Una cosa que se mencionó por ahí en alguno de los renglones es que actuamos y se actúa de alguna forma bajo el principio bajo el principio de la precaución. Y este tiene que ver con el hecho de que si los impactos que se contemplan son mucho mayores, ¿de acuerdo? O son muy grandes en comparación con lo que podríamos hacer, o sea, con lo que tenemos y nos podríamos nosotros enfrentar a estos impactos, en realidad, cuando estos son tan grandes, pues tenemos que actuar bajo el principio de la precaución y es tratar de eliminar la causa de ese causa, tratar de eliminar la causa de ese tipo de problemas. A ver, adelante, por favor, porque creo que ya estoy terminando en cuanto a la presentación y podríamos, pues podríamos pasar a discutir a discutir si ustedes quieren. Miren, aquí un poco a nivel a nivel de ejemplo o a nivel en una ocasión estábamos trabajando desde el instituto, desde el ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, cuando éramos todavía Centro de Ciencias de la Atmósfera, estábamos tratando de influir, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura. Y había un director general, que no me acuerdo de su nombre, pero bueno, queda como anécdota. Este señor se dirigió a mí y me dijo, oiga, doctor, pero esto que usted me está diciendo que va a ocurrir en el 2050, pues, ¿qué tiene que ver esto de que me va a ocurrir en el 2050? ¿Qué es lo pues, qué puedo hacer yo? ¿No? Y mi respuesta, que creo que es bastante clara, dice, pues lo que tendría usted que hacer es todo lo necesario para que ese escenario no se cumpla, ¿de acuerdo? O sea, lo que hacemos nosotros con el clima, los que modelamos el clima y vemos los impactos del clima actuales y lo que vemos del impacto futuro del clima, en realidad son visiones que tendríamos que evitar, ¿de acuerdo? La acción es evitar que eso ocurra, no darles darles una especie de receta de qué hacer en el 2050. No, el problema está que tendríamos que empezar desde ahora haciendo cosas para desviar las trayectorias que nos conducen a esos escenarios. Ahora, déjenme que lo ponga esto en el contexto también del tema de la plática, ¿no? De las emisiones de gases de efecto invernadero y de la actividad industrial. En realidad, este reporte pretende hacer lo que los reportes que se hicieron en la época pues, de George W. Bush, también conservador, se hacía en su época, que es tratar de aminorar la trascendencia o la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular el CO2. ¿Qué quiere decir? Porque del CO2 depende la industria, del CO2 depende un montón de generación de dinero, de riqueza, de bienestar, ¿no? El CO2 acompaña la actividad industrial, el CO2 acompaña la actividad agrícola, el CO2 acompaña cuestiones de confort,
y de la comodidad de la sociedad. Entonces, otra vez, esto es el, para bajarle la importancia que tiene las emisiones de gases de efecto invernadero y el particular, el CO2, en transformar o cambiar las condiciones de la atmósfera para cambiar las condiciones en lo que se dan los balances de energía en la atmósfera y que promueva el calentamiento. Otra cosa que les puedo decir, el que existan incertidumbres en los modelos no quiere decir que no tengamos, que no se haya dado una especie, ahí sí como de acuerdo generalizado entre la mayoría, 93% de los investigadores. O sea, esto lo tenía mencionado Al Gore en su presentación y libro aquel de La verdad incómoda, ¿no? En el que él tenía catalogados que el 93% de los investigadores estaban de acuerdo con los resultados del IPCC y de la ciencia del cambio climático y que solamente había un 3% de disidentes. Y esos 3% de disidentes o contrarios a estas teorías, pues son los que estaban publicando estas cosas, ¿no? Ahora, de estos, pues están los autores de este reporte. ¿De acuerdo? No me atrevo a afirmar que los tres, pero yo sé que la Curry, este investigador que se apellida Curry, respetada, o sea, buena climatóloga, buena meteoróloga, buena teórica de la atmósfera, pero en realidad, bueno, pues con esta visión de que todo es exagerar y de que esto, bueno, que es la posición de muchos científicos un poco tímidos, que una cosa es estudiar la atmósfera de Marte y decir que se va a calentar y pues que ahí se aguanten los marcianos, y otra cosa es ser un científico del clima en la Tierra y estar viendo que la agricultura se va a afectar, que las cuestiones de enfermedades se van a modificar, que el problema del agua, que es un problema serio de la distribución del agua, se va a ver afectado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es a lo que yo voy, que a lo mejor a veces esto pues nos toca estar describiendo lo que nos va a pasar a nosotros, que es muy diferente que describir lo que les va a pasar a terceros. A lo mejor el primer mundo reacciona así, ¿no? Si hay millones de desplazados en el oriente, pues que se desplacen en el oriente, aunque si hay millones de gente que pueden entrar en condiciones de hambruna en algunas otras regiones, pues que le entren a la hambruna. Yo estoy muy bien, muy cómodo y a mí no me ocurre, pero el punto es que estos escenarios que hemos creado para el planeta, en realidad, pues son muy malos para todos. Ahora, como les digo, el propósito es proteger estas nuevas políticas, como diría yo, de reintroducción de la manufactura, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, más empresas, más dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono es benéfico, imagínense, ¿no? Es como si dijeran, pues es que es el arsénico. Dice, no, pero el arsénico te va bien, o sea, de poquitos en poquitos te va muy bien, o sea, no es cierto, ¿no? Estas cosas no son esto, en realidad no son ciertas y las certidumbres que podamos tener los investigadores o científicos del clima tampoco son certidumbres absolutas, o sea, ya les dije que no sabemos bien a bien cómo vamos a estar en el 2100 o en el 2050, pero lo que sí sabemos es que vamos a estar peor de lo que estamos ahora. Los datos indican, o sea, la información, los datos indican que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan, que las concentraciones aumentan, que el forzamiento aumenta, que la temperatura va a aumentar, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el contexto, ¿no? Y pues aquí estamos viendo también cómo la ciencia y la política se intersectan muchísimo, ¿no? O sea, hay cosas que dice la ciencia que a ciertos sectores o a ciertos de la política, pues no les gustaría que se mencionara. Ahora, sobre todo como esto que estamos diciendo, que va a pasar y que va a pasar, en realidad lo que les dije yo ahora es que hay evidencia que está pasando y está pasando. O sea, muchas cosas que dijimos hace 30 años que pasaría, en este momento está pasando. Y lo que estamos diciendo ahora que va a ocurrir en 30 años, va a pasar. Entonces, no con esa precisión de que vamos a bajar de, no sé, con datos precisos pero es que si no me das un dato exacto no puedo funcionar. No es cierto, esa es otra falacia.
¿no? De que los políticos necesitan datos precisos para actuar. Si todo lo hacen prácticamente de memoria, pero lo único que sí necesitamos es que no se dejen llevar por estas oleadas de por estas oleadas de una muy a propósito, ganas de desinformar y de mal informar, ¿no? Yo creo que con esto termino y ahora sí, pues hay mucha gente, quizá quieran participar, me pasé un poquito, no No mucho, te pero pasaste yo para creo que hay nada. mucho tema, ¿eh? No te pasaste para nada. Muchas gracias, Carlos. Sí, pues muy interesante. Estas nuevas maneras también, ya lo mencionabas, de negacionismo o de desinformación. Es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces justifico el que no se haga nada o justifico el que no me tome muy en serio esto, ¿no? Ujú. Otra que también es típica. Bueno, pero es que estás hablando hasta el 2100, ¿no? A Así mí me es. importa ahorita, digamos, eso es desde los tomadores de decisión y a lo mejor es algo que no normalmente pensamos como desinformación o negacionismo, pero Ujú. a lo que te lleva es eso mismo. También, As- digamos, otra forma de todo esto es esto de pues bajarle al financiamiento de la ciencia o no promover el financiamiento en áreas críticas como se tendría que entender cambio climático, ¿no? En un Así país como es, México, ¿no? así es, así es. Y también lo que tú mencionabas, que es súper importante, ¿no? Esto de los académicos que no se sienten pues como suficientemente cobijados o reconocidos por la academia Ujú. y este problema de ego que les causa los va mm, transformando, ¿no? Esta Judith Curry que pues es una científica, tuvo una carrera bastante impresionante, ¿no? Así es, Y pues ahora es de las autores líder en este documento del Departamento de Energía tirando todo por la borda, o Pilke, el hijo de Pilke, el más famoso, ¿no? ajá, Que dice, no, no pasa nada con los huracanes, no pasa nada con las pérdidas, no es cierto, no hay una señal de cambio climático. Y con cada posibilidad que se encuentra de una manera más velada, pero niega la ciencia de cambio climático, ¿no? así es. Entonces, Sí, este es el riesgo. Lo que pasa es esto, es un riesgo cuando estos son científicos. O sea, no podemos olvidar que de la ciencia saben de la física, de la química o de las matemáticas y de la modelación que se requiere para hacer estas cosas. El problema es que lo que ellos pretenden hacer es exagerar donde ellos saben que la ciencia es débil, ¿no? La ciencia no es uniformemente sólida. Hay cosas muy sólidas, ¿no? Que es lo que yo siempre he sostenido. Desde los modelos más básicos de calentamiento global que nos explican el efecto invernadero, eso no hay mucho de dónde moverle. Le pones más dióxido de carbono, le pones más gases de efecto invernadero y eso se calienta. O sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, estos agarran estas aparentes debilidades de la ciencia del clima, es como tener la llaga y meter el dedo en la llaga, ¿no? En realidad, pero se requiere ser científico en ese sentido para quirúrgicamente meterte en estos temas, ¿no? Y lo sacan de proporción. Ninguno de ellos ha dicho, a ver, que nos vamos a enfriar, ¿no? Porque todo es que si exageramos, esa es su opinión. Ya sabemos que a lo mejor algunos modelos exageran, otros a lo mejor subestiman, pero la verdad es que ninguno dice que nos vamos a enfriar. O sea, y estamos hablando de este tramo de 100 años, o sea, no estamos hablando de aquí al 3750, que quién sabe qué va a pasar ahí. Estamos hablando qué es lo que va a pasar en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y ahí sí sabemos. Hasta el mismo Pilke creía Pilke, el papá, ¿no? Él sí pensaba que se podía de alguna forma pronosticar a 10 años y las cosas para 10 años iban para arriba, ¿no? O sea, la cuestión está que es otra vez donde la política o sea, donde la política favorece ciertas tendencias de estos científicos en franca minoría. Dense cuenta, aquí tengo que decir algo personal, o sea, a mí una mayoría tampoco me causa pertenecer a la mayoría me da igual, pero el punto es que sí hay consensos, o sea, la mayoría está
hay un consenso de que la cosa va en cierta dirección. Y ahí no se va, no nos vamos a equivocar ahí. Nos volvemos quizá aburridos en el sentido que estamos todos de acuerdo en esta dirección, ¿no? Uno más que dice que vamos en la dirección en la que vamos. Ok. Entonces es mucho más llamativo ser uno de los poquísimos que dicen que estamos, el resto está equivocado. O sea, fíjense nomás qué llamativo es que un investigador relativamente reconocido diga que el 97% está equivocado. Pues llama mucho la atención, pero en realidad lo más probable es que el equivocado sea él. Sí, sí. Sí, pues como dices, desde Arrhenius con sus proyecciones en finales de 1890, inicios de 1900, por ahí una cosa, ¿no? Que tú ves y básicamente, pues no ha cambiado mucho lo que decía. Así Ante es, un doblamiento del CO2, esto es lo que ocurre y eso fue a manita, ¿no? O sea, así es, entonces, pues eso te habla mucho de la solidez de la física y de lo que se conoce de cambio climático, ¿no? así es, así es. Tenemos un montón de preguntas. Si quieres saber, te las voy pasando para que no sea una discusión, una plática Entre entre tú y tú y yo, yo, ¿no? Bueno, aquí Jordi Cordero nos dice cuáles son los sectores económicos que considera que más se benefician de este tipo de declaraciones cuyo objetivo pareciera socavar o minimizar la difusión de la información sobre los efectos del cambio climático. bueno, pues ya lo mencioné, ¿no? Son los sectores conocidos que queman, ¿no? El sector industrial, el sector transporte, el sector comercial, o sea, todos aquellos que se benefician. Es la economía en este momento, en gran parte, y eso tú me puedes corregir, Pancho, está basado en quema de combustibles fósiles. Entonces, si se libera aún más esto, pues los beneficiarios son ellos, ¿no? Son los que ya se benefician, ¿no? El transporte, por ejemplo, en Estados Unidos quieren matar a los coches eléctricos. Bueno, ahí económicamente hablando podemos decir lo que sea, pero el mensaje es muy claro, o sea, vénganos tu reino otra vez, el reino de los coches de motor de combustión interna. O sea, no es posible. Y ellos ya son muy ricos. Estos son los que están tratando de proteger sus terruños. Esto no quiere decir que se van a volver pobres, ¿no? Porque todos ellos, de alguna forma, están produciendo coches eléctricos. O sea, todas las fábricas ahora mundiales, todas las marcas mundiales tienen sus versiones híbridas y eléctricas. Quiere decir que están listos para una transición, pero los márgenes de ganancia se les achican y tampoco les gusta. Entonces, ¿qué sectores se benefician con esto? Pues los sectores que queman combustibles fósiles. Incluso el sector energía, porque para producir electricidad seguimos quemando petróleo en grandes cantidades y no digamos sitios donde aún están quemando carbón. Sí, y ahora viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, también hay otro sector que uno no se esperaría a lo mejor, que tiene una influencia muy grande, ¿no? Que es la parte de la tecnología, ¿no? Los tech bros, como Ah, les sí, dicen, claro. como Elon Musk y todos estos, que resulta que pues está comprobado que financian agentes de desinformación en cosas tan variadas como desde arqueología, estos que de pronto te dicen que Atlantis sí existe y sí hubo una civilización ultra mega Ujú. avanzada hace, ¿no? Hasta pues cambio climático, hasta el creacionismo, todo este tipo de cosas que realmente lo que buscan es poner la opinión de cualquiera de nosotros que a lo mejor sabemos de muchas cosas, pero no de un tema tan especializado como cambio climático, arqueología o alguna otra cosa, y ponernos a todos en el mismo nivel y bajar, digamos, a los que han toda la vida estudiando un tema que se han preparado, a tu opinión es igual de importante que Así la es. mía, ¿no? Bueno, esto ha sido clásico también de los medios de comunicación, con todo respeto dicho para ellos, porque Ujú. yo he estado, y seguramente tú has estado en mi época, que te invitan con alguien que no tiene la más remota idea de lo que está hablando, y te ponen como si fuera de uno a uno. No, señores, eso es una falsa, ¿cómo se llama esto? Sí, pues Falso equivalencia. balance, ¿no? O sea, no es cierto. Su opinión en cambio climático no vale un cacahuate, no jorobe. No me pongan a mí a debatir con alguien que no tiene la menor idea. Y esto lo han hecho mucho los Estados Unidos, en poner un escéptico que pertenece al 3%
con un señor que pertenece al consenso del 97%. No es justo, porque la representación no es 50-50, no es mitad y mitad, Sí. ¿no? Eso lo tendrían que decir. Y todo esto son trucos. Tú tienes razón, la inteligencia artificial, a lo mejor también blockchain, bitcoins, todos estos dependen de cantidades enormes de cómputo que requieren de cantidades enormes de energía. Y en este momento, ¿quién alimenta todas esas cosas? Pues la combustión. O sea, yo no sé que alguna de estas marcas, ChatGPT o el mismo Microsoft o alguno de ellos diga, ¿saben qué? Toda mi inteligencia artificial, la parte detrás de ella es electricidad, está generada con renovables. A ver, que confiesen, o sea, hay de estas cosas que están consumiendo tanto como países pequeños, ¿no? Sí, y también el lado, digo, ya me callo porque tengo muchas preguntas, pero también el lado de que esperan poder venderte una solución técnica al cambio climático mágica. Que nunca Así tuvimos es, que reducir emisiones, pero hicimos algún tipo de ingeniería y tu problema está resuelto, ¿no? así es, Entonces, ¿no? bueno, a ver, te paso otra pregunta por A ver, aquí. Tenemos a Otón Ricardo Vargas Cardoso, que nos dice qué se está haciendo en México en cuestión de cambio climático. Ahí creo que uy, nos podemos echar como 3 horas. nos podríamos echar, pues hemos hecho y no hecho, o sea, la verdad de las cosas, esto, la posición de México en términos generales, excepto por el último, hasta mi humilde entender, el último régimen, era indiferente, sino contra, ¿no? El cambio climático. Le valía gorro. No estaba dentro de sus prioridades el hecho de que México sea un país muy vulnerable que se definió desde hace 30 años, ¿no? Entonces, en realidad México tendría que estar muy pendiente de lo que es cambio climático, porque le va a pasar lo que le pasa al resto de los países que son emisores de gases de efecto invernadero relativamente pequeños. O sea, México debe seguir todavía estando por el 15, ¿no? Ser el emisor número 15 del mundo, pero esto con menos del 2% de las emisiones globales. Esto quiere decir que si hay un calentamiento, pues nosotros somos responsables en un porcentaje muy pequeño. Y lo que nos pone es que los impactos que vamos a recibir son inconmensurables con los esfuerzos que podemos hacer para reducir el calentamiento global. Entonces, yo creo que mucho de lo que tendríamos que hacer de nuestro esfuerzo tendría que ser a ver cómo nos adaptamos X grados de calentamiento, pero empezando desde ahora. Ahora, esto lo ha hecho el gobierno mexicano hasta cierto punto, ¿no? Nos volvimos muy eficientes para recibir dinero de fundaciones y fuentes internacionales, ¿no? Para hacer, para hacer, digamos, algunos experimentos o proyectos piloto, ¿no? Pero de eso nunca hemos pasado, que yo sepa, a una política, en términos, por ejemplo, de adaptación. Me van a decir es que hacer política de adaptación es muy difícil porque la adaptación es local. Sí, pero la política no tiene por qué ser local. Puede haber una política general que, por cierto, está en la Ley General de Cambio Climático en México. O sea, ahí hay política de adaptación, ahí hay política de mitigación, hay que instrumentarlas, ¿de acuerdo? Sí, sí, completamente de acuerdo. También, bueno, muy relacionado, Liliana Areli Robredo nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Usted sabe si en México están planteando políticas para mitigar cambio climático? Bueno, la respuesta en breve sí, y ahora se está haciendo un esfuerzo de llegar a emisiones netas cero pronto, digamos, en los próximos 15 años o por ahí, ¿no? Así es. Déjame te paso. Enrique Serrano Galvez nos dice, debo entender que atrás de estas posiciones negacionistas de reconocidos científicos estará atrás de ellos una buena recompensa económica. Pues no sé cuán grande, pero sí, seguramente, bueno, pues los contratan para hacer los estudios. Ahí nadie da pasos sin guarache, como dicen, ¿no? O sea, seguramente que sí les han pagado. Ahora, la verdad de las cosas es que en eso sí se han mantenido consistentes, han sido contrarios desde el principio. No es una cosa que de repente cambien porque los compraron, ¿no? No los compraron recientemente, esto ya estaban
de alguna forma, pues ya trabajaban un poco en este sentido, ¿no? Aquí me gustaría aclarar, y tú lo mencionaste tú y ya traté yo, el científico es racional, frío, calculador, ¿no? Y a veces muy tonto. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y el ego. Esto, y los egos, ¿no? O sea, aquí en México yo me he encontrado con físicos, amigos míos reconocidos en sus campos, siendo escépticos del clima. ¿A santo de qué? Son escépticos del clima. Es como si yo no les creyera el bosón de Higgs, ¿no? Les dijera que es una intelequia de los teóricos, ¿no? Y que esto de que las cosas se alargan y se acortan debido a la gravedad, pues yo nunca he visto eso, ¿no? Entonces es otra intelequia, ¿me entiendes? O sea, yo los respeto y en realidad ellos tendrían que guardar las formas también, ¿no? Pero es esta cosa de los egos y que mi ciencia es más ciencia que la tuya y estas estupideces que realmente sí permean dentro de cómo influye la comunidad académica en su total en ciertas disciplinas, ¿no? Aquí, crítico, critico, ¿no? Lo que es crítico. Así es. Este, bueno, tenemos aquí otras preguntas. ¿Qué necesitamos como país para accionar planes y proyectos y programas? ¿Y qué se requiere para que se aplique la ley de cambio climático? Uf, pues se requiere mucho, ¿no? Miren, intentos los hay. Ahora estamos siendo presenciales de esta intención de renovar los NDCs, estos de los compromisos en el contexto del protocolo, del Acuerdo de París, los compromisos de México en términos de adaptación, en términos de mitigación. O sea, sí estamos tratando de hacer cosas, pero seguimos haciéndolo pues un poco como flojamente. O sea, cambio climático nunca ha estado al nivel quizá que se merecería, que sería a lo mejor incluso de una Secretaría de Estado, como hay muchos países que cambio climático lo tienen como casi como Secretaría de Estado, porque están muy preocupados. Aquí siempre ha sido una especie como de, lo tiene el INEC como un departamento, o lo tiene como una subdirección, o lo tiene como tal, lo tiene la Secretaría de tal como un departamento ahí metido en no sé cuál. O sea, en realidad no está en el plano, no está en el plano que se merece. Y esto les voy a decir, esto es ahí va otra de mis críticas, ¿no? Tenemos los 17, ¿cómo se llaman estos goles, metas ODS. del desarrollo, ¿no? Y está el cambio climático metido ahí como el número 13, o sea, de 17 es el 13, pero es uno de los que tiene implicaciones sobre los otros 16, ¿de acuerdo? O sea, y eso tampoco está bien, porque el cambio climático no es un problema más. ¿No? No es un problema más que vamos a resolver igual que vamos a resolver la protección de los bosques. No, no lo Mm, vamos a resolver igual. Entonces, esa, esa, esa tendencia a tratarlo de dimensionar como un problema más ha sido muy fatal para el cambio climático, ¿no? Ha sido muy malo, porque en realidad no le da la dimensión en términos de lo que representa, ¿no? De darle a la humanidad visiones del futuro y maneras de responder a este futuro, ¿no? Cambio climático para mí no es que sea más importante que yo haga cambio climático, o sea, los que hacen diversidad, pues sí, los que hacen biodiversidad, pues sí, pues si nos acabamos la comida, pues nos vamos a morir igual de hambre, pero el punto es que el cambio climático está encima de cómo producimos comida, de cómo damos educación, de cómo proveemos cómo la pesca funciona, cómo el comercio funciona. O sea, en ese sentido es el que puede influir más sobre todos los demás. ¿Cómo influye sobre la pobreza? O sea, si yo elimino la pobreza en el mundo, no voy a eliminar el problema de cambio climático. Para eliminar la pobreza les tengo que dar de comer y para darles de comer es un problema cuando no tengo garantías de que les voy a poder dar
de comer. Este es mi punto, o sea, ha habido esta tendencia también en la academia, en la ciencia, en tal, a poner al cambio climático como un tema más, o sea, no, ¿para qué te sientes tú tan importante? O sea, eres uno más dentro de la bola general de problemas que tenemos. No es cierto, porque hay muchos problemas como describir el bosón de Higgs que no nos va a matar de hambre, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, aprovechando lo que dices, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de lo que dice una colega querida nuestra, Teresa Guadalupe de León Escobedo, que está en el IMAS ahora? Sí, Este, ella lo que plantea en unos artículos es, pues realmente no podemos pensar, o a lo mejor sí, ¿no? Que esto sea pura casualidad, sino que realmente se está explotando, digamos, pues algo así como no tengamos información porque entonces no tenemos la necesidad de atender problemas y tenemos pues, la carta de cómo íbamos así a es. saber, ¿no? No, ahí yo creo que las implicaciones de eso es muy importante porque en realidad es mantienes a uno en la oscuridad, ¿no? Y entonces pues no tienes los recursos como para reaccionar como si supieras, ¿no? Ujú. Y la verdad de las cosas es que, visto así como globalmente, lo voy a poner en estos términos globales, la ciencia no es neutra. El cambio climático como ciencia no es neutro. La mecánica cuántica tampoco es neutra como ciencia. Esto se ha generado a partir de los que empezaron a generar todo esto y se fueron, a sabiendas o no sabiendas, fueron armando un sistema en el que está diseñado para que ellos prevalezcan. ¿No? Así, aquí sueno muy tercermundista y sí, me creo en esto de la colonialidad y me creo esto de el ser colonial, ¿no? Sí me lo creo. Este sistema se montó para que no hubiera manera que otros salieran de ese sistema. Entonces, mantener en la relativa oscuridad a África, por ejemplo, pues está bien, así no van a poder reaccionar, no van a, ya sabemos todo lo que les va a pasar, o sea, pero esto está generado desde el primer mundo. O sea, el punto es que nos dicen cómo nos va a ir, ¿no? Y luego también nos dicen cómo nos lo van a arreglar. O sea, y hay un montón ahí que tiene que ver, lo mencionaste tú, ¿no? Con esto de la justicia climática, ¿no? Con la justicia global. En realidad es de justicia que todos nos enteremos, que todos tengamos acceso a esa información, que la información sea abierta, pero la información la tienen los grandes centros de información. ¿De acuerdo? Y si te las sueltan a cuentagotas, pues evidentemente es una manera más de dominación. Que este es el punto. O sea, hay investigadores, entre ellos Miriam Gayantaki, que tienen la tesis de que son medios de dominación, son medios para mantener, como dicen en algunas publicaciones, la dominación machista blanca, ¿no? Del hemisferio norte, ¿no? Visto así es una super simplificación y si me escucha mi hija me va a mentar esto a alguien de la familia, pero pues yo sí creo, ¿no? Que es mantenerlo a uno un poco en la oscuridad, esto, y esto es muy grave, Ujú. porque esto en Estados Unidos nosotros hemos avanzado enormemente también en el tercer mundo y en México en particular, a partir de la apertura de los grandes centros de datos. O sea, que nosotros podamos bajar datos europeos, americanos, de esas bases de datos nos permite entrar y competir en esas lides, pero el punto es qué tal si lo volvieran a estrechar, si lo volvieran a reducir, ¿no? Y esta es otra cosa de adaptación. Pancho. Ahí tendríamos que reforzar todos nuestros sistemas científicos, tendríamos que reforzar todos nuestros sistemas de adquisición de datos, de monitoreo, de acumulación de información, grandes bancos de datos, bajar toda esta información ahora que está disponible y ponerla a seguro y nosotros asegurarnos que somos capaces de generar esta información. Pero está muy difícil si no estamos conscientes de que este es un método de ejercer poder, de ejercer control sobre nosotros, ¿no? Sí, pues resulta muy conveniente, ¿no? Para Así muchos es, fines. Pues así es. Carlos, acá ya andamos sobre la hora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir con nosotros, digamos, esta visión tan amplia que tienes. Y pues ya te la sabes, ahora sí, tú de ida y de vuelta, ¿no? Cómo ha funcionado y pues cómo se repiten estos ciclos
y pues bueno, la necesidad urgente de agarrarlos antes de que prendan, ¿no? Digo, ahora Así mismo es. el Departamento de Energía ya no va a tardar en que alguien, no necesariamente el gobierno, sino alguien aquí en México lo agarre y empieza. Y empieza a machacar. Ahí Ujú. tienes razón, y quizá fíjate que esa es una obligación nuestra que de repente se nos olvida, ¿no? Tener también como una premisa el hecho de que la información también pica y regresa, o sea, se da por ciclos, ¿no? Y que ahora hay una generación, otra generación nueva, que todo esto que en realidad yo más que tú en el sentido de que soy más viejo en esto, lo estoy viendo como el ciclo que se repite, ¿te das cuenta? Y es una cosa que no teníamos nosotros esto contemplado dentro de nuestros esquemas de análisis. ¿Te das cuenta? Nosotros pensábamos este rollo de la prueba superada, ¿no? Pues no, nos estamos dando cuenta que estamos regresando. O sea, ¿cómo es posible que ahora se están utilizando los misma información y los mismos argumentos prácticamente, quizá como dijiste tú en tu introducción, un poco más sofisticados, pero básicamente son los mismos argumentos. 30 años después, y aquí era donde digo, aquí pesca ahora alguien en este segundo que tenga 30 años, que ya todo esto lo va a leer, o sea, que no, nada le va a llegar por ósmosis. Él va a tener que leer todos los informes del IPCC o hasta el último, lo que se ha hecho en México entre comunicaciones nacionales y publicaciones. Él ya le va a entrar porque se va a dedicar a leer, ¿no? Y bueno, a lo mejor tienen la fortuna de que todavía le quedamos algunos viejos en el sentido que les podemos recordar que esto se dio y que lo rebasamos y que tendríamos que tener en cuenta cómo volverle a entrar a la recomunicación a las nuevas generaciones de lo que está ocurriendo en el planeta. Afortunadamente, el Departamento de Energía de Estados Unidos nos da la excusa para volver a retomar Ujú. lo que ya sabíamos y refrescársela a ellos Y y a a quien lo todos necesite. y a quien no necesite que se la refresquemos, ¿no? Sí. Pues sí, Carlos, ya tenemos, como diríamos por ahí, una climatología de negacionismo, ¿no? 30 años para poder sacar. Así es, para ¿No? poder hacer, sí, así es. Pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues invito a todas y todos que el jueves que viene, pues vamos a tener la siguiente exposición o la siguiente plática de este módulo, donde nos va a hablar el doctor Fabricio Villalobos del Instituto de Ecología del INECOL, sobre, bueno, que pues, nos va a dar su perspectiva, digamos, desde la parte de ecología, biodiversidad, sobre la importancia de este tipo de negacionismos y este tipo de discurso. Pues les agradecemos muchísimo y pues nos vemos el jueves que viene. Carlos, un abrazo. Nos vemos, gracias igualmente y saludos a todos. Chao. Chao.